Buenos días a todos. Después de estarme peleando con la computadora y de cómo compartir pantalla, bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a empezar. Buen viernes a todos. Bienvenidos a este espacio del conocimiento en línea del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Si es tu primera vez en estos seminarios, te damos la bienvenida y esperamos verte y ganarnos tu asistencia en todos los que tenemos preparados para este año. Y para aquellos que nos acompañan cada viernes, muchas gracias por regresar y ayudarnos a compartir el conocimiento científico. Saludos a todos nuestros asistentes en la plataforma de Zoom y así como nuestros participantes a través de la aplicación de Facebook Live. Bienvenidos, mi nombre es Jorge Eduardo Velázquez, soy subcoordinador de tecnología apropiada del instituto y voy a ser su anfitrión esta mañana. El día de hoy escucharemos a nuestro ponente invitado, el doctor Edgar Talledo Sánchez, del Colegio de San Luis, con la ponencia titulada Usos y concentración del agua para el turismo. Sin duda un tema muy interesante, debido al contexto también mexicano, en donde el turismo es uno de los mayores ingresos de este país. Es importante permitir la actividad económica respetando la fina línea del equilibrio ecosistémico. Debemos cuidar nuestros recursos en primer lugar para poder disfrutar de ellos en un futuro y también, ¿por qué no compartirlos con el mundo? El doctor Edgar Talledo Sánchez es profesor e investigador por el CONACYT y el Colegio de San Luis. Obtuvo su doctorado en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece actualmente al Sistema Nacional de Investigadores, en donde es nivel 1. Sus líneas de investigación son la geografía política, la epistemología de la geografía, los conflictos socioespaciales y políticos por recursos naturales en México y América Latina y los megaproyectos. Actualmente trabaja en el proyecto Agenda Social del Agua, Identificación, Riesgos, Capacidades e Inequidad. Un extracto también de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de dar la palabra a nuestro distinguido invitado, quisiera compartir con ustedes la dinámica que vamos a seguir esta mañana. Para nuestros asistentes en Zoom, los micrófonos, como pueden darse cuenta, van a estar silenciados y así se van a mantener para mantener la mejor experiencia con nuestro ponente, así como nuestros asistentes. La forma de interacción del grupo será por medio del chat, la cual la pueden encontrar en la parte inferior de su pantalla, junto al botón de compartir. Hay un botón de chat y ahí van a poder escribir todo lo que quieran. Para nuestros asistentes en Facebook Live será mediante la sección de comentarios de Facebook. Les recordamos que todas las preguntas o comentarios serán a través de estas herramientas y se les invita a hacer preguntas en cualquier momento de la charla, ya sea al principio, en medio o al final de la ponencia. Al final, estas van a ser leídas al ponente en grupos de 3 y vamos a intentar y hacer todo lo posible, porque luego son muchísimas, de poder leer la mayor parte. También se les informa que este seminario será grabado y se va a subir a nuestras redes sociales, las cuales aparecen en pantalla. Si no nos siguen, pues síganos por favor. Tenemos ahí Twitter, Facebook, LinkedIn y Canal INTA. Todos nuestros seminarios, incluido se graban y son publicados en los sitios públicos, como, bueno, en los sitios de redes, como YouTube, en el Canal INTA, donde en un par de horas esta charla también ya estará disponible y pueden ahí encontrar todas las charlas que tuvimos el año pasado y todas las que hemos tenido este. Los invitamos, si no los han visto, a verlas y a que nos regalen por ahí un compartir en Facebook, un retweet en Twitter y un seguir en LinkedIn. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias, doctor Edgar, por estar con nosotros. Y bueno, ahora sí el micrófono es suyo y le dejo la cámara también. Gracias, eh, primero a todos y a todas los compañeros y colegas del IMTA que me han hecho la invitación, a la colega Amalia Salgado, al presentador, a todos, ¿no? A todos y a todas allá, y a todos los que nos acompañan, a los 113 participantes, hombres y mujeres, ¿no? Que están con nosotros. Y bueno, pues a continuación les voy a hacer una presentación, voy a compartir mi pantalla y me dicen si la ven, por favor, para empezar. Sí, Ya la estoy compartiendo. ¿Se ve? sí, la vemos. Bueno, entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Voy a presentar eh, un, realmente un extracto de una investigación que tenemos de un caso específico en la costa, pero con una visión nacional de el uso y la concentración del agua para el turismo, ¿no? Realmente me enfoco al caso mexicano,
aunque el turismo es una industria pujante en América Latina y en el mundo ibérico también, en el Mediterráneo, me quiero concentrar en cómo hay diversos usos y se concentran diferentes títulos de concesiones de agua y mismos usos para una industria que aparentemente es verde y genera una serie de contradicciones, tanto territoriales como sociales, ¿no? Quiero decir, antes de iniciar, que me han ayudado en todo este trayecto, de diferentes maneras. En esta presentación, los compañeros Ariana Luterio, Esteban Jacinto, Guadalupe Luis y yo, Adán y Santiago, ¿no? Que hemos estado recorriendo en algún momento la costa, ahora específicamente con la pandemia es más complicado. Bueno, iniciamos. Lo he titulado así, Usos y concentración de agua para el turismo, realmente porque pienso que el agua en el turismo parte de unas premisas muy similares a la vida urbana. Y quiero partir de esta idea general, de dos ideas que aquí en el programa Agua y Sociedad, en el Colegio de San Luis, algunos compañeros profesores han estudiado lo que le han llamado la ciudad hidráulica. Otros han hecho últimamente investigaciones sobre el consumo que tienen los hoteles en México y han hecho unos cálculos al respecto, ¿no? Específicamente, el profesor Francisco Peña, Germán Santa Cruz, han elaborado toda una argumentación sobre la ciudad hidráulica y cómo realmente la ciudad es una gran consumidora y desechadora de agua, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y se genera no solo a través de la construcción hidráulica de pozos, de extracción de diferentes aguas subterráneas, embalses, hidrantes, etcétera, sino también a través de una serie de negociaciones y disputas que son territoriales. Hay que entender que el agua es un bien común territorializado que está en algún lugar que se lleva a otro lugar. Y en el caso de la ciudad turística, lo quiero conectar en esta exposición específicamente, lo conecto pensando al turismo como una economía, pero como una industria que realmente se dedica a producir lugares como mercancía y de consumo turístico, ¿no? Si bien en las promociones se venden historias, experiencias, se argumenta incluso desde el gobierno federal que genera empleo y desarrollo de infraestructura, pues realmente también otras de las cosas que genera es contaminación, desplazamiento de personas, desecación de mangle, deforestación, urbanización, etcétera, etcétera. Realmente la ciudad turística es una construcción, una ciudad hidráulica, una construcción hidráulica que me parece que es importante analizarlo en el sentido de cómo se concentran unos usos específicos para un sector específico del turismo, porque el turismo, hablado como turismo, es muy general. Vamos a ver las diversas prácticas turísticas y cómo de ese tipo de diversas prácticas turísticas, con un ejemplo en la costa de Oaxaca, podemos discutir y plantear una serie de problemáticas preocupantes en la actual gestión del agua en México, que están relacionadas incluso con la forma como se está pensando que se cambie la ley, ¿no? Porque es muy necesario cambiar la ley del 92 de la Ley Nacional de Aguas, ¿no? Entonces, con estas dos ideas que plantean estos autores, Gustavo Marín, en términos del turismo que, y del agua, quiero entonces iniciar con que hay que pensar primero en el contexto mexicano, ¿no? Les digo, hay en América Latina realmente una industria turística muy importante que utiliza el agua de diversas maneras, ¿no? Vale la pena decir que esos lugares turísticos, Río de Janeiro, ¿no? El mismo Sao Paulo, el Caribe venezolano o el Caribe eh, haitiano o en Costa Rica, realmente utilizan el agua como una materia prima. En el caso de México,
hay que, como en esos casos también, hay que entender su contexto nacional, no solo en términos de políticas hidráulicas en el país, hídricas, sino de cambios legislativos y de cambios económicos. Me parece que si no entendemos eso, entonces no podemos tener una discusión desde mi punto de vista, como lo es una discusión que también tenemos en el programa Agua y Sociedad aquí en el colegio, de manera profunda no podríamos entender las formas en cómo se transforman esos usos y cómo se generan las inequidades también en los consumos de agua potable específicamente y del agua que existe en general en el medio ambiente, lagunas, ríos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que pensar pienso en dos periodos que plantea Luisa Boites, en esta idea de cómo hay un cambio desde los 70, pero ratificado en los 80, en donde el agua se va a ver como un recurso finito, escaso, que hay que cuidar, un discurso medioambiental, que es muy, muy importante en la forma como se ve el agua, se representa y se usa, ¿no? Y se generan las políticas, pero también con una idea de que se tiene que cobrar por el agua. Esa idea va a ser muy importante porque nos va a llevar a estas discusiones de que el que consume paga, el ahorra agua de la regadera, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y en la ciudad turística eso es- está poco visible. Donde está visible es en el mundo urbano que trabaja en la ciudad turística, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver que es muy interesante. Entonces, desde mi punto de vista, y para pasar a los casos específicos, me parece que también, además de este contexto, hay que entender que hay una tendencia, pues, internacional, latinoamericana también, que se ve en la concentración de derechos de agua, tanto para generar mercancías, por ejemplo, en los agronegocios, que se exporten aguacate, piña en Costa Rica, brócoli en el Bajío, etcétera, y se generan toda una serie de artificios hidráulicos, pozos, hidrantes, etcétera, toda una infraestructura hidráulica que se concentra para ese fin. Lo mismo acontece con el turismo. Y ahí el Estado ha tenido que ver mucho en la forma como se han administrado esas, no solo las concesiones, sino los usos y la manera incluso de contabilizar entre esta idea de usos consuntivos, no consuntivos, y cómo la agricultura, dicen, es la que gasta más agua en esas mediciones, pero no se establece qué tipo de agricultura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este panorama, me parece que hay una hay una tendencia a la concentración de derechos de agua y de esos usos de agua para las actividades productivas que generan empleo, entre comillas, que lo generan, no estoy diciendo que no, pero que a su vez generan una serie de desastres socioambientales, conflictos socioambientales que son muy difíciles de resolver. Entonces, en este contexto, me planto en el inicio de la exposición. Hay que decir que en el caso del turismo se plantea, y es así, que, por ejemplo, la Organización Mundial del Turismo dice que contribuye al 10% del Producto Interno Bruto Mundial, ¿no? Y genera 1 de cada 10 empleos. Es una industria mundial muy importante que ahora con la pandemia se ha visto diezmada y que ha tenido una serie de problemas en los flujos de turistas, pero también ha tenido que implementar medidas de limpieza distintas para sanitizar, que implica también un uso de agua, ¿no? Específico para ese fin. En el caso de México, en el 2017 aportó el 8.7% del Producto Interno Bruto y generó 4 millones de empleo, ¿no? Realmente es muy importante, está en todo el país de forma diversa, ¿no? Tanto en la montaña como en las serranías, como en la playa, como en el desierto, ¿no? Se encuentran las prácticas turísticas. Bueno, hay que decir que en el caso mexicano, la afluencia de turistas ha sido muy importante, aunque en el 2019 subió un poco más, no puse el dato ahí, perdón, de la llegada de turistas a México,
millones, por ejemplo, en 2018, 41.4 millones de llegadas de turistas. Y si ven ustedes el mapa, y lo pongo para que vayamos haciendo un contexto del caso específico, ¿no? En el caso de la costa oaxaqueña. Eh, Principalmente son de Canadá y de Estados Unidos. En el mapa se representan en rojo los principales visitantes en el 2016, pero es una tendencia que ha tenido histórica el turismo en México desde los 80, prácticamente 90, ¿no? Pero también muchas personas de Sudamérica y de Asia, de China y de Australia que vienen a México. Les mencionaba que esto ha tenido esta, estos viajes se han visto diezmados, la llegada de turistas, por la cuestión de la pandemia y hubo una reducción importante del promedio de cuartos ocupados, bajó el 50% del porcentaje de ocupación de los cuartos promedios ocupados, ¿no? Prácticamente nos fuimos a la mitad y ahí se generó un gran crisis en algunas regiones que dependen del turismo, como la península de Yucatán, una gran parte de ahí, y específicamente los lugares turísticos que maneja el Fonatur, que les llama centros integralmente planeados, ¿no? Que son Huatulco, Cancún, Los Cabos, Loreto y Ixtapa. Bueno, miren, es tan importante el turismo y se argumenta de forma oficial esta realmente importancia económica que tiene el turismo por medio de los empleos que genera, ¿no? Ese es su contexto. Ahí en el PIB turístico realmente ha sido muy importante, pero en los empleos también en la economía mexicana representa de los 5 lugares, de las principales industrias que generan ganancia en el país, ¿no? En los 3 o 5 lugares se encuentra, no pasa de de esos segmentos. Pero otro contexto es, y hay que decirlo, que el turismo, además de generar empleos, genera una serie de contradicciones cada vez más crecientes y cada vez más preocupantes y conflictivas. Aquí le pongo un collage de fotos en donde realmente hay un problema respecto al agua potable, a su gestión y a la demanda que tienen las poblaciones. Incluso los propios trabajadores empleados en el turismo cuando llegan las grandes oleadas de turismo, Semana Santa, la época de verano, ¿no? Que ahora eso ha cambiado con la pandemia, y diciembre, ¿no? Realmente, y la época el arribo de turistas internacionales de Canadá y de Estados Unidos, que es realmente en la época invernal, ¿no? En el caso particular del Pacífico y de la costa oaxaqueña. Pero les menciono estas notas porque me parece importante decir que el turismo no es todo el paraíso, no es todo miel sobre hojuelas, sino genera en su propia producción económica una serie de construcciones muy conflictivas, territoriales, hídricas, ¿no? Por ejemplo, solamente a un abuelo de pájaro podemos detectar cómo en Jalisco, Baja California Sur, en el Estado de México, se generan una serie de noticias y buscamos estas noticias a raíz de la presentación, se organizan porque me parece que van a un punto sustancial de la gestión de agua en las ciudades, en los mundos urbanos y en el turismo, que es no solo la extracción de agua, sino las descargas que generan en la época turística, que ese es un gran problema, no solo en cómo se tratan esas aguas, sino cómo se generan espacios de contaminación en el propio mar, pero en terrenos contiguos a las zonas de la llegada de los turistas, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en casi todo el país. Por ejemplo, en Valle de Bravo, ahí tenemos un problema con cómo se utiliza la misma presa, que es para uso de abasto para consumo humano, pero ha generado una serie de contradicciones por la venta de muchos terrenos para las empresas inmobiliarias, que ese es el gran problema en las segundas residencias en el caso del turismo, del caso que vamos a ver, ¿no? En la costa, perdón. Entonces, me parece que eso está asociado a la especulación de los terrenos, que es
está relacionado con el uso del agua, cómo se ven en esos terrenos, etcétera. Es decir, hay una serie de puntos muy importantes relacionados al estudio del territorio y agua que son precisos analizar. Bueno, el contexto específico del caso, para entender el caso de la ciudad turística que le llaman Bahías de Huatulco, ¿no? Hay que decir primero que el Fonatur desde los años 70, bueno, fines de los 60, planeó una serie de ciudades turísticas, polos de desarrollo, le llamó, y un poco para contrastarlo con las actuales megaproyectos, como se les llama, del actual gobierno federal, pero en ese momento se planteó en los 70 la construcción de cinco centros integralmente planeados. El primero Cancún, después Ixtapa, Loreto y Los Cabos, y el último fue Huatulco, ¿no? Ahí coloco los de segunda generación, aunque el Fonatur administra más, pero se, en particular lo que quiero mostrar es cómo se encuentran ellos insertados en los litorales en una lógica nacional para recibir turistas. Este fue un proyecto del Estado mexicano en los años 70. Y este proyecto territorial del turismo cambió no solo la representación del litoral mexicano, sino la forma como se ve México por los turistas, sino cambió la urbanización de muchos de los litorales y de la venta de tierras de esa zona. Hay muchos estudios en los estudios del turismo y agua que muestran el gran problema de gestionar el agua en el turismo, tanto en España como en México, como en Brasil, en Río de Janeiro, particularmente en Buenos Aires, con la llegada de turistas. Y en el caso de México, pues en Cancún también. Hay que decir que es tan importante esa política territorial de impulsar el turismo por medio de estos polos de desarrollo que le llamó el gobierno, que ciudades turísticas que transformó que ahora es el aeropuerto de Cancún el segundo más importante del país y que tiene vuelos a diferentes partes del mundo, ¿no? Y así los aeropuertos que se generaron en cada uno de estos lugares, porque fue una transformación territorial que implicó realmente cambiar las condiciones locales de donde estaban estos lugares, ¿no? Bueno, miren, lo que se decía en ese momento es cómo se planteó cómo realmente se tenía que aprovechar el territorio que tenía realmente que era un aprovechamiento, por supuesto, hidráulico, que implicaba transformar mangles. Les pongo esa foto que es de un propio libro del Fonatur, que en sus promociones, por ejemplo, para las inversiones o para promocionar esa transformación territorial, pues degradaba en esa representación al mangle, ¿no? Y decía, ¿tú invertirías aquí? Como una pregunta casi automática de decir que no. Ellos lo que mostraban es, necesitamos modernizar el lugar, ¿no? ¿Y qué era modernizar? Modernizar era no solo expropiar tierras, que se expropiaron tierras, sino generar nuevos usos de tierra en las playas, mangles, ríos, es más, crear playas, porque en el caso de Cancún se tuvo que ampliar la playa, y crear toda la infraestructura hidráulica, de carreteras, de aeropuertos, y esto para generar toda una incorporación de tanto las aguas subterráneas y superficiales, tanto de zonas de mar como paisaje, como agua subterránea que funcionara como agua potable. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque nos ayudará a entender cómo esta idea nacional en este breve resumen que les hago lleva a que tengamos todas esas ciudades turísticas y tengamos esos problemas. Me parece que es necesario entenderlo así, aunque es muy resumido, ¿no? Se generaron las figuras de fideicomisos, ¿no? Se construyó el Fonatur, de tanto de Infratur como de Fogatur, se crea el Fonatur y es el que va a urbanizar por medio de toda una coalición de instituciones que permitan, dicen ellos en ese momento, pues
la balanza de pagos y el desarrollo regional de zonas marginadas, es decir, balancear, valga la redundancia, esa balanza de pagos, ¿no? Permítanme la expresión. Entonces, porque crecía poco y realmente lograron colocar al turismo como una de las principales industrias del país, aunque un turismo totalmente dependiente del mercado internacional, ¿no? En el caso mexicano. Bueno, les pongo esta tabla rápido para irme al caso, porque ya llevo 10 minutos. Pero me parece muy importante ese contexto porque en todos estos ciudades turísticas se expropió y el lugar que vamos a ver que es Huatulco, llamado Valles de Huatulco, ahora se expropiaron de más de 21,000 hectáreas, un poquito más. Y en cada uno de los casos hubo una serie de problemas, problemas políticos, incluso locales, entre políticos locales, pero también principalmente con los comuneros y los ejidatarios. En el caso que vamos a ver fue con los comuneros, ¿no? Y se expropian en el área que es la que se estratégica, que es el mar, ¿no? De que es el mar que va a funcionar como el paisaje y como el área de descanso de los nuevos ciudadanos urbanos de los 70 y de los 80, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, se, se expropia un ejido que apenas había sido creado por personas de Michoacán y de Guanajuato, de Durango también, y se genera toda una nueva reorganización territorial, me voy rápido, y se instala no solo una infraestructura de agua potable, ahí por ejemplo se abrieron 16 pozos a 30 kilómetros, se realizó el drenaje, se perforaron más de 100 kilómetros de zanjas, se electrificó, etcétera. Es decir, se modernizó. Pongo esta otra foto de Cancún, cómo esa pequeña isla realmente mantiene una transformación no solo territorial, sino amplía la extensión de la playa y pues para sostener toda la industria hotelera y turística, ¿no? Se dragan canales, desaparecen mangles, etcétera, se balancean las aguas entre las lagunas, etcétera, es decir, se produce, se construye un territorio turístico, un espacio turístico, ¿no? Y eso mismo organiza que lleguen los turistas. Ahora, eso, ya con el Fonatur y dando un poco un salto para irme al caso, es, va a ocasionar que con la transformación de la ley en 1992 de agua, en donde también se genera el registro, el REPDA, el Registro Público de Derechos de Agua, tanto subterránea como materiales pétreos, etcétera, también las asignaciones de agua a los organismos operadores, ¿no? Tanto concesiones como asignaciones, pues el Fonatur va a tener concesiones de agua. Y actualmente, según el REPDA, tiene una serie de concesiones tanto de descarga, mayormente por la afluencia de turistas, pero también tiene extracciones. Y me parece importante en el caso de Oaxaca, que subrayo aquí, si lo ven, yo aquí porque tengo una cosa del Zoom que no me deja ver, pero, pero si se dan cuenta, hay tanto de descargas como extracciones. Y esas extracciones y esas descargas tienen puntos de descarga. En el caso de las extracciones, tienen puntos de extracción, ¿no? De agua subterránea. Y esa agua subterránea es la que va a funcionar para el lugar turístico. Pero esto no fue automático, esto es actual. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, hay que decir que a nivel nacional, ustedes ven en la gotita que está ahí como azul, que son los volúmenes de extracción que tiene el Fonatur en estos lugares turísticos. Y los otros son las descargas, los moraditos, ¿no? En la simbología. En cada uno de esos, y lo pongo con esa exageración en esta representación cartográfica para que nos vayamos en el caso específico, ¿no? En todos y en cada uno de ellos tiene, en algunos solamente tiene descargas porque el agua es manejada por el organismo operador del municipio. Por lo tanto, no podemos hablar de manera general de que en todos los lugares turísticos es lo mismo, ¿no? En el caso del litoral, nos damos cuenta que es distinto, incluso si tienen descarga, concesiones de descarga para descarga o extracción de agua. Bueno, aquí les hago un zoom de cómo está por ejemplo, en Puerto Vallarta, en la península de Yucatán, ¿no? En San José del Cabo,
las descargas, ¿no? ¿Dónde están las concesiones? Y en el caso específico de Huatulco, como ustedes pueden ver del lado izquierdo, encontramos tanto las extracciones en las márgenes del río Copalita como las descargas, ¿no? Tenemos a Loreto también. Bueno, para llegar al caso, ¿no? Y tener un poquito de tiempo. Miren, Oaxaca, hay que decir que Huatulco, el centro integralmente planeado Bahías de Huatulco, como le denominan en este momento, en un momento solo fue Huatulco, se encuentra en la costa de Oaxaca, esta ciudad turística, administrada por el Fonatur, en un contexto de un estado que tiene diferentes rutas turísticas, dice el gobierno. Este mapa, que como ustedes ven, tiene una serie de rutas representadas en diferentes regiones del estado. Una de ellas es la ruta de la costa, y esa ruta de la costa está totalmente conectada con la ruta del café pluma. Perdón. Y esta ruta me parece que es parte de una lógica regional del turismo. Aquí hay un turismo que, si bien es canadiense en el caso de la costa de Oaxaca, y de mucho joven que va a Zipolite y Mazunte, o de mucho surfer que va a Puerto Escondido o a las playas de algunas playas del Istmo de Tehuantepec o a Barra de la Cruz cerca de Huatulco, pues realmente también hay que considerar a todos los peregrinos que van a Juquila y que mantienen en un momento de peregrinaje a la iglesia de Juquila, al pedimento, y que se quedan en otro momento como vacacionistas en Puerto Escondido y en Huatulco, ¿no? Entonces, en este contexto turístico encontramos que hay un contexto también regional. Y el contexto regional, como ustedes pueden ver, hay un sistema de ciudades en la costa que no es solamente verde, ¿no? O solamente selva, sino este sistema de ciudades conectado por una serie de carreteras que ahora va a ser impulsado incluso y ampliado por la carretera que se está construyendo de la ciudad de Oaxaca a Puerto Escondido, ¿no? Y el libramiento sur que se está construyendo también desde la carretera que viene de la Ciudad de México a Puebla, y se está construyendo un libramiento en la ciudad de Oaxaca, es lo que quiero decir, perdón. Eso está ampliando los márgenes de urbanización que tiene la costa, ¿no? Pero aquí este contexto regional, lo que les quiero mostrar es que lo que tengo subrayado aquí donde está el mouse, no sé si lo puedan ver aquí con el puntero láser. Ahí ustedes pueden ver que tenemos la expropiación del centro integralmente planeado, el Parque Nacional Huatulco, que fue en ese contexto de expropiación que después se crea, y además Puerto Escondido, y además Pinotepa Nacional y todas estas pequeñas ciudades que se unen con Guerrero y Acapulco y realmente generan un corredor que también le han llamado el corredor Huatulco, Puerto Escondido, Lagunas de Chacagua, las lagunas de Chacagua que las encuentran acá, y además la laguna de Manialtepec. Todos estos lugares tienen una diversidad de usos de agua porque tiene que ver con su diversidad territorial, tanto de lagunas como de ríos, como de afluencia de turistas, ¿no? No es lo mismo Puerto Escondido que Huatulco, me parece, aunque sean dos ciudades con aeropuerto y con el impulso de turismo muy fuerte, están administradas y gestionadas de forma distinta, ¿no? Entonces, en este contexto de diversidad, quiero mostrar, por ejemplo, cómo existen unos puntos específicos de gestión de agua potable a lo largo específicamente de la zona de Pochutla y Huatulco. Por ejemplo, en Puerto Ángel, una casa en Puerto Ángel para que paga el agua potable, ahí le quitamos los datos específicos que amablemente nos pasó una persona en el trabajo de campo hace unos años. Lo que paga por el agua potable, que además dicen que es en las entrevistas dice que es muy mala, pero también lo que queremos contrastar es, por ejemplo, cómo lo que se paga en Zipolite por un pequeño hotel. ¿Por qué lo pongo como un pequeño hotel? Estos pequeños hoteles en Zipolite, ustedes sabrán que Zipolite es un lugar turístico que ahora se hizo muy famoso en la pandemia por el, este, el doctor Gatel,
con sus vacaciones ahí, pero es un lugar que tiene hoteles boutique y hoteles con habitaciones caras que van desde 2,000, la más barata, hasta 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 15,000, ¿no? Un poco más a veces. Entonces, el uso de agua ahí está dado tanto en tomas de agua, algunos hoteles tienen hasta 4 tomas de agua y pagan a mes 1,200 por esas tomas. Pero además del agua de la alberca que toman de, eh, de, que la compran de pipas, además de que tienen un pozo, pocero le llaman, y los desechos de agua los esparcen, dicen, y la tratan, porque hay algunos hoteles que tienen su planta de tratamiento, algunos otros no, porque venden el agua, tienen que sacar el agua, tienen que pagar para sacar el agua de sus fosas sépticas, porque Zipolite, Mazunte y muchos de los pequeños lugares turísticos no tienen drenaje. Entonces ahí hace un problema porque lo que tratan de hacer es mantener limpia la playa por medio de toda la organización que tienen local y la gestión de los comités de playas limpias que están en la zona hidrológica, en la región hidrológica, pero hay un problema, tenemos un problema en la gestión, pero para irme al otro caso. Por ejemplo, en el mismo Zipolite, eh, otro caso que tenemos para entrevistas, y las pongo muy rápidamente, es las pipas que cuestan generalmente 200 pesos, vean, una pipa de 3,500 litros, en temporada baja de turismo compran a promedio 2 pipas diarias, ¿no? Por ejemplo, septiembre, octubre. Y en la temporada alta, un promedio de 2 diarias, diciembre, Cipolite. Hay alguien que les vende esas pipas, ¿no? Lo que quiero mostrar con esto, así como en San Agustinillo, en San Agustín, cerca de Huatulco, hay una venta de pipas de agua en toda la región y también hay compra y venta de aguas de las fosas sépticas que generalmente se desechan a terrenos dentro de la media montaña o en el mar. Este es un gran problema, ¿no? Porque las fosas sépticas generalmente tienen mayor cantidad de agua por obvias razones en las temporadas altas y lo tienen que hacer cada una vez a la semana. Entonces, hay todo un mercado, le llaman un mercado negro, pero realmente es un mercado de que a alguien le pagan 200, 300 pesos por sacar los desechos de las fosas sépticas, que son los mismos que a veces venden el agua, ¿no? Bueno, para no detenerme más. Este es Huatulco, para utilizar 5 minutos más, si me permiten, para la exposición del caso. Creo que sí voy bien, ¿ah? Si no me dicen en el tiempo. Eh, Huatulco tuvo una expropiación de más de 21,000 hectáreas y es este polígono que tienen un poco rojo, aquí señalado, y lo verde es el Parque Nacional. Lo que se conoce como Bahías de Huatulco es esta zona que le estoy subrayando con el puntero, que es la zona urbana que se conoce como Bahías de Huatulco. La zona expropiada fue toda esta. El Parque Nacional Huatulco funcionó realmente como una estrategia de conservación en ese momento y una lucha de ecologistas locales que llegaron a la zona en el momento y después de la expropiación junto con comuneros. Y esta zona que les subrayo de Bajos del Arenal y Bajos de Coyula es la zona donde resistieron con mayor fuerza los comuneros y se quedaron a vivir y siguen viviendo y usufructuando la tierra en esta zona, aunque está expropiada, ¿no? Ahí hay un problema legal y una serie de conflictos muy fuertes, ¿no? Esto es muy importante decirlo, porque si bien todo esto está expropiado, no todo usa de esa manera el agua como los voy a mostrar. Por lo tanto, es importante en los estudios del agua, desde nuestro punto de vista aquí en el programa Agua y Sociedad, como una línea, es estudiar el agua de forma territorializada. Bueno, hay que decir que antes de la llegada de esta expropiación existía ya una organización muy fuerte. Aquí pudimos conseguir en el trabajo de campo el contrato de servicios de agua que se hizo para prestación de servicio de agua potable, que se hizo en Santa Cruz, Huatulco, lo que se conoce ahora
como parte de Bahías de Huatulco, que es la Bahía de Santa Cruz. Cuando ustedes van, ese es el principal lugar en Huatulco, donde está la marina y cerca está muy contiguo está la playa de Chagüe. Entonces, ya había una organización fuerte local. El argumento fue que se necesitaba generar infraestructura porque no había, ¿no? O que había poco y que estaban mal manejados. Todo este discurso que se maneja desde una idea pues, instrumental, ¿no? Del Estado. Y había una serie de organización local de pescadores, agricultores y cazadores, pero también organizados en comités de agua. Aquí no funcionaba en este contrato la ley del 92, ¿no? Porque es un contrato en inicios de los 80, ¿no? Y se cobraba el agua. Estos recibos, por ejemplo, podemos ver con los antiguos pesos, 150 pesos por el pago de 2 meses de consumo de agua potable, ¿no? Entonces, en la bahía de Santa Cruz, Huatulco, ¿no? Entonces, es muy interesante observar cómo estos usos y organizaciones locales fueron también desplazadas con una idea de transformación territorial para el turismo, ¿no? ¿Cómo fue transformado? Bueno, se planteó desarrollar todo el centro turístico y este es uno de los planos que se presentan eh, para la planeación, entre comillas, en donde se organiza el territorio, ¿no? Cuando se dice es que no está planeado, es que no está ordenado, realmente se ordena en la conflictividad, pero se instala en ese acomodo y logran mantener una industria turística en un lugar que en todos los lugares donde está el Fonatur, había personas y había usos de territorio, y territorios de campesinos y de territorios indígenas también, ¿no? En ese caso, entonces, es así como llegamos a esta zona de Vallas de Huatulco, donde tengo el mouse, y eso es lo que quiero ver. Primero hay que decir que, como les decía, hubo una expropiación, se segmentó la tierra, se pagó de forma distinta, es decir, se hizo una clasificación de acuerdo a la zona de para desmonte de humedal, de cultivo, etcétera, ¿no? Pero y se pagó como, con esa forma el valor de la tierra, que eso es realmente el problema de cómo se han hecho las expropiaciones y se hicieron, porque se paga el antiguo uso para un nuevo uso y cuando se venden los metros cuadrados se venden ahora en dólares. Ustedes si se meten a la página del Fonatur, realmente Fonatur vende terrenos, aparte de que ahora es el Tren Maya, vende terrenos y vende agua, ¿no? Genera una serie de urbanización. Bueno, en primera instancia, para cuando se quiere generar, cuando se genera la expropiación, se pide que se construyan 43 pozos para abastecer la zona turística, como una necesidad para el año 2000, imagínense. Ahora nada más hay 8 pozos, y ahorita lo vamos a ver rápidamente, para no tardarme más. Y se tenían previsiones de extraer 1.130 litros por segundo, pero se lo niegan las propias autoridades porque decidió que no era necesario definir las fuentes. Realmente también había una lógica institucional de resistencia por manejar el agua de esta manera dentro del propio Estado, ¿no? O sea, no es nada más resistencia con los comuneros, sino hay una complejidad que es necesario para otros temas estudiar, ¿no? En ese sentido, pues se aprovechan los pozos que ya había en ese momento de agua potable y de los usos locales que tiene la gente con el conocimiento de su territorio y su organización local, muy organizada. Realmente ustedes saben que en Oaxaca las comunidades son muy organizadas, además de sus usos y costumbres en términos locales y políticos, ¿no? Son ampliamente organizados, con muchos conflictos, sí, y con muchos problemas, a lo mejor de límites, pero también con muchos consensos y muchos acuerdos, ¿no? Entonces, hubo una serie perdón, ahí se me fue resistencia a la expropiación, está mal escrito, pero eh, el, hubo una oposición muy fuerte, hubo un líder, Alfredo Lavariega, en Huatulco que se opuso no tanto al turismo, sino cómo se los querían imponer, ¿no? Y decidir sobre sus tierras. Él fue asesinado en ese contexto y ahora tanto los ejidatarios de Huatulco como de un municipio contiguo exigen una restitución, que se llama San Miguel del Puerto del municipio, exigen una restitución de sus tierras. Bueno, ¿en dónde se hizo? En términos de cuenca, se hizo en parte de la cuenca del río Copalita que está acá y la cuenca del río Huatulco, su cuenca también, que está
en ese momento, ahí. Y pongo aquí la cuenca porque realmente lo que ocurrió para generar la ciudad turística fue un trasvase de agua porque se generaron 8 pozos de agua acá, tienen 10 títulos de extracción de agua subterránea, 9, perdón, que se llevan a la ciudad turística que se encuentra donde estoy señalando el mouse, en las bahías. Si ustedes han hecho el recorrido de las bahías, es realmente en el municipio de Huatulco, el municipio de San Miguel del Puerto es contiguo, y en las márgenes del río Copalita, y en la cuenca del Copalita, como la tienen registrada la Conagua, es donde se lleva el agua a la cuenca del río Huatulco, que aparece aquí, ¿no? Entonces, bahías de Huatulco, el centro integralmente planeado es esto. Ahora, esto es muy importante porque genera una transformación territorial y un crecimiento exponencial de la población, pero también de la llegada de turistas, ¿no? Y una llegada de turistas que es necesario sostener por medio de un sistema de agua, de un sistema urbano que es manejado por el Fonatur, ¿no? Dentro del área Fonatur. ¿Dónde es manejado? Me voy a regresar tantito al mapa para mostrarles. Fonatur maneja esta zona donde tengo yo el mouse, que es lo que se llama Bahías de Huatulco, ¿no? Toda esta zona, el sistema de agua potable es manejado por Fonatur, cobra tanto por la conexión a los hoteles, a las zonas habitacionales de casas particulares, como también cobra y vende terrenos en toda esta parte, ¿no? La demás parte, la parte de Bajos de Coyula se encuentra en conflicto y ocupada por los comuneros en sus comunidades que siempre habitaron, ¿no? Y el Parque Nacional, pues realmente funciona como lugar también de recreo de los turistas porque van a observar las playas y a nadar aquí. Realmente funciona como un recurso más también de la industria turística. Bueno, hay que decir que en un censo que hicimos en una investigación hace algunos 4 años, 3 años, encontramos que había 4.787 cuartos de hotel y el 45% de esos hoteles pertenecían a cadenas hoteleras, es decir, grandes hoteles, y 59% son de 3 o más estrellas, es decir, que mantienen un nivel de calidad en esa clasificación eh, alta, ¿no? Hay 5 plantas de tratamiento que se manejan en esta zona urbana que les mencionaba y fuera del área Fonatur, los que manejan el agua potable son los comités de agua, incluso dentro de la zona expropiada. Y también fuera de la zona expropiada son los comités de agua y en la cabecera municipal es el ayuntamiento que cobra anualmente el agua, ¿no? Bueno, en términos de concesiones, el municipio, lo puse a drede así, van a decir eso, no se entiende nada, y efectivamente lo que quiero mostrar es las concesiones de uso agrícola que existen en Bajos de Coyula, porque aquí están todos los campesinos que se resistieron a la expropiación. Realmente de este lado que se ve todo azul es la zona turística y está el campo de golf, ¿no? En la zona donde estoy señalando con el cursor, aquí ustedes pueden ver que también se encuentran una serie de concesiones de agua de uso agrícola para la cabecera municipal y los campesinos de acá, ¿no? Entonces, para ir cerrando, en términos del volumen y número de concesiones subterráneas, nosotros podemos ver que en el REVDA se marca que hay un mayor uso para uso público urbano, tanto en la cabecera municipal como en la zona turística, pensando en todo el municipio, y aquí focalizamos en la zona turística donde están las extracciones, les mencionaba, del río Copalita, que se mandan por medio de de una infraestructura que se construyó para los grandes hoteles, ¿no? Entonces, focalizados en el sector hotelero, para ver cómo en esta idea de concentración, ¿no? Los hoteles, les decía, pues realmente estos más de 4,000 cuartos de hotel, hay que hacer una diferencia. Miren, aquí tenemos esta clasificación que salió de esta investigación que realizó para un libro que coordiné el doctor Paulino Jiménez Baños, y él lo que argumentó es cómo estaban organizados territorialmente los hoteles en Huatulco. Donde estoy colocando el cursor, el mouse, aquí ustedes pueden ver que hay menos hoteles que son de categoría especial, perdón, y gran turismo. Estos son los grandes hoteles de más de 400 cuartos, 500, ¿no? Son hoteles muy grandes que aprovechan los,
la geomorfología del lugar, la configuración fisiográfica para tener vista al mar y que son, que aprovechan y son dotados de agua por medio de este acueducto. Y aquí están la extracción de agua, ¿no? Ellos no solo se apropian del mar por medio de toda la política turística promovida por el Fonatur, que implica también un aprovechamiento hídrico, sino también tienen agua potable dentro del hotel, que es tanto para bañarse como para la cocina, como para la lavandería del hotel, que es tratada dentro del hotel. Esto, si ustedes ven esta representación un poco, si no es explicada, nos engaña que aquí hay menos hoteles, y efectivamente, pero son los con mayor cantidad de cuartos. Esta zona que es la Crucecita y aquí y la Bahía de Santa Cruz y la Bahía de Chagüe concentran la mayor cantidad de hoteles pequeños, familiares o de pequeños empresarios, realmente que tienen pocos cuartos, ¿no? Pueden tener hasta 6 cuartos, 10, etcétera, ¿no? Y que también pagan agua y tienen conexión. Aquí, por conexión, se llega a pagar para los grandes hoteles como el Dreams, por ejemplo, que están en la zona de Tangolunda, acá, hasta 1 millón de pesos por conexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso podemos ver en el caso de la Bahías de Huatulco, en el caso de Chagüey de Santa Cruz, cómo están organizados los hoteles y realmente son pequeños hoteles. En términos micros, por lo tanto, tendremos que ver cómo ellos en esta lógica del gran turismo, realmente a veces en la época alta se quedan sin agua, porque es realmente promocionada para la zona de grandes hoteles. Y de esto hay grandes reportes periodísticos, todo un movimiento urbano en contra de eso y de los propios pobladores que viven en esta zona urbana del sector U2 Norte, ¿no? O U2, que no tienen agua en la época alta de turismo en Cuaresma, que es grandes cantidades de gran temperatura, 32 grados, un poco más de temperatura, y sin agua realmente genera un problema, además de que toda se concentra para el hotel, ¿no? Aquí podemos ver los hoteles en Tangolunda y toda la infraestructura hidráulica que cartografiamos. Y aquí podemos ver los pozos. Bueno, además de eso, pues hay que decir que se genera todo un uso para los condominios que tienen tanto agua para su agua urbana realmente, agua como para una ciudad que aprovecha tanto la vista a la bahía de Santa Cruz, aquí está la gasolinera, como tanto las albercas que se encuentran en ella. Esta es una de las plantas de tratamiento que se encuentra en Chagüe, que maneja parte del agua que viene de toda la zona de Tangolunda. Pero además de eso, las propias empresas turísticas y agencias de viaje utilizan el agua del río Copalita para viajes de recreo, ¿no? Para el rafting. Este río funciona realmente, el río Copalita, que ahora tiene menos agua, como un lugar de recreo para los locales, pero también para los turistas, a los cuales les cobran para hacer este recreo, pero también de extracción de agua y de extracción de materiales pétreos. Aquí ven ustedes el pozo, ¿no? Además de eso, el turismo avanzó sobre la montaña y avanzó sobre las cascadas. Aquí vemos las cascadas que le llaman mágicas de Copalitilla. Aquí es otro uso del propio río Copalita, de la gente de Barra de Copalita lavando en el río, y la zona de materiales pétreos y además la infraestructura que existe fuera del límite Fonatur. Aquí el límite Fonatur debe estar a 10 metros, la zona que administra Fonatur. Y la zona como se encuentra el agua es a través de mangueras de un tanque, ¿no? En Laguna Seca se llama aquí. Otra forma que ha sido, que me parece que está relacionado con el agua y en términos territoriales, es cómo se han privatizado de facto las playas, no solo por la instalación del hotel y que cierra los accesos a la playa, sino porque ustedes ven esta boya que aquí dice propiedad privada hasta en inglés. Y esto lo muestro generalmente cuando hemos presentado la investigación sobre Huatulco, porque ustedes ven aquí una persona que es un buzo. Nosotros cuando hacíamos trabajo de campo, él nos salió a decir que no podía ir, que íbamos con unas personas de Huatulco que conocían, incluso se conocían el chofer de la lancha, por decirlo, y el buzo, y nos dijo que no
se podía porque eso era propiedad privada, pero realmente lo habían hecho. Esto es de facto en la zona de Tangolunda para que se quedara para sus turistas, ¿no? Entonces, eso me parece que explica de una forma un poco más profunda, crítica, resumida, esos usos del agua, para terminar, y esa concentración. Me parece que es necesario que nosotros podamos reflexionar respecto a estos usos del agua en las ciudades turísticas. A mí me parece que no se separa del mundo urbano, es más, es todavía más depredador ese uso, porque para sostener las actividades turísticas debe de correr el agua hacia el hotel y al sostenimiento de esas actividades recreativas, ¿no?, de los turistas. Entonces implica no solo eso, sino acomodar el paisaje y toda la infraestructura hidráulica para ese fin. En ese sentido, limpiar la playa, mantenerla limpia o mantener un programa de reciclado es muy importante, pero también es muy importante mantener el acceso al agua. Y en el caso del Fonatur, mantener el control y la venta de agua y la venta de terrenos y del control de la urbanización por medio de sus diferentes áreas, ¿no? En el caso de Fonatur en Huatulco, de baja mantenimiento se llama. Aquí me parece que es muy importante como institución del Estado, cómo juega un papel importantísimo en esa forma de urbanizar el agua y además cómo desplaza a las personas locales de esa, antiguas y los trabajadores del turismo actuales también, de el uso del agua potable e incluso del uso de la playa en su privatización, ¿no? Entonces, me parece que aquí habría que pensar no solo en el empleo, sino en esos desplazados del agua, en los usos del agua potable, que no es solamente la única agua que se utiliza en el turismo, sino también de las zonas de recreo, el río, los mangles, etcétera, ¿no? Entonces ahí me parece que es muy importante en términos regionales y locales pensar en todo este mercado negro de, entre comillas, de venta de agua, ¿no? Y compra de agua de fosas sépticas, venta también, y que realmente como se gestiona es tirarla en terrenos contiguos o en terrenos que, que son de algunos comuneros que lo rentan para eso, para ese fin, ¿no? Y realmente eso pasa como parte de una función periurbana de la ciudad turística, ¿no? Porque también reciben turistas que necesitan el agua de forma urbana y necesitan tener un baño con agua adentro y una cocina con agua adentro, que es el manejo del agua moderna desde hace de algunos siglos, ¿no? Entonces, me parece que es importante analizar esta complejidad de la construcción sociopolítica de esos usos de agua en términos tanto de las concesiones, de los títulos de concesión de descarga, de extracción, como también en cómo se genera una acumulación y una concentración de esos usos de agua. Espero haber sido claro, les agradezco su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Dalledos, por esta interesantísima presentación que nos hace. Muchas gracias por compartirnos algo de su conocimiento y de su investigación. Les recordamos a todos nuestros asistentes que pueden hacer sus preguntas o comentarios mediante el chat. Ya tenemos algunas. Sin embargo, antes de pasar a las preguntas, vamos a hacer un poco de promoción de nuestros siguientes eventos, en lo que les damos ahí un tiempecito para los que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, lo hagan ahí en el chat. Los invitamos también el siguiente martes a este nuevo espacio de divulgación que estamos habilitando en el INTA desde la nube. Son espacios de divulgación menos científica, digamos de esa forma, para que podamos compartir diferentes experiencias. Este martes toca Bitácora de Viaje, experiencias de colaboración en las Islas Mágicas. Es un evento que ahora me toca a mí estar del otro lado. Yo también voy a estar justamente ahí. La doctora Jennifer Bañuelos y el maestro Mario Montiel, donde vamos a contar nuestras experiencias en la colaboración que hicimos en el proyecto de las Islas Marías Muros de Agua, a qué nos atenimos, qué expectativas teníamos
y bueno, unas anécdotas bastante chistosas que esperemos verlos por ahí para que podamos compartirlas. También quisiera compartirles el siguiente espacio del conocimiento en línea, el siguiente viernes 5 de marzo. José Luis Andrade Torres, del Centro de Investigación Científica de Yucatán, nos va a hablar del flujo de agua en manglares, de la molécula al ecosistema. No olviden registrarse en nuestra página atl.org.mx para poder obtener el link. También tenemos el viernes 12 de marzo en el espacio del conocimiento a Alexander Serrano, del Banco Mundial, que nos va a hablar de la economía circular y agua, desafíos y oportunidades. Una plática también súper interesante para estar atentos. Y el viernes 19 de marzo tenemos a Anayeli Cabrera, coordinadora para la atención de humedales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que nos platique sobre la Convención Ramsar y conservación de humedales en México. También un tema muy importante, hablando también un poco con, vinculándolo con lo que nos dice el doctor Talledos en estas zonas turísticas de destrucción de manglar. Bueno, pues también es muy importante estas convenciones. Que quisiéramos también hacer un anuncio para aquellos que estén interesados en realizar un posgrado en estos temas tan interesantes del agua, pues que tenemos ya abierta la convocatoria y el registro para el proceso de admisión de nuestra maestría en gestión integrada de los recursos hídricos, del 18 de enero al 16 de abril en la página posgrado.imta.edu.mx, e igual la maestría en ciencias y tecnologías del agua. El registro son en las mismas fechas, del 18 de enero al 16 de abril, en la página de posgrado. Si están interesados, es una gran oportunidad y los esperamos. Y también quisiera recordarles a todos que cada semana tenemos nuestro blog de perspectivas que pueden encontrar en nuestra página oficial. Esta semana tuvimos la entrada hacia una gestión de las aguas urbanas basada en la naturaleza. Los invitamos a que nos lean. Tenemos entradas cada semana de temas de interés y por ahí en nuestras redes sociales nos pueden decir qué tal les pareció, qué piensan ustedes sobre estas entradas. También tenemos ya disponible, bueno, está disponible el acueducto, que es del periodo de octubre a diciembre, es la Gaceta Interna del Instituto, para que puedan conocer qué es lo que hacemos nosotros internamente, cómo lo hacemos y quiénes son los rostros atrás de estas investigaciones tan interesantes. Bueno, muchas gracias. Vamos a regresar ahora sí a las preguntas. Doctor Edgar, voy a empezar con una pregunta que me hicieron al principio cuando estaba exponiendo justamente de los centros destinados, ¿no?, por Fonatur. Petronilo Cortés pregunta si en su investigación han encontrado o si tienen conocimiento de prácticas de tomas clandestinas en estos usos turísticos del agua. Voy contestando una por una. Como usted decide, quiere que le haga, si quieren, otras en bloque. Bueno, en ese caso, bueno, en el caso de la zona Fonatur, específicamente que es manejado por el Fonatur, realmente el Fonatur cuida mucho esa piratería del agua, podemos decir, porque él maneja y él vive de la venta de agua y de la infraestructura hidráulica. El manejo del agua se hace por medio de extraer el agua de esos pozos a la orilla del río Copalita, venderla a los hoteles, tratarla y utilizarla para las zonas verdes, que realmente las zonas verdes funcionan como un activo más para la venta de terrenos y como atractivo paisajístico, ¿no? Entonces, eso es muy complicado. Donde sí hay, más que tomas clandestinas, un manejo distinto y no desordenado, pero mantenido en la lógica también periurbana de la zona turística, es fuera de la zona Fonatur, en el caso de Huatulco y de la costa, porque hay muchos pozos de los propios hoteles que no tienen registrados. O sea, ahí la discusión está a veces pensada en que el campesino no registra su pozo, ¿no? Que le llaman pozero. Es un pozo de 5 metros de profundidad, 6, 7 metros, ¿no? Que no es lo mismo para mantener tu casa, tus animales, y que es por humedad que llega a entrar el agua a tu pozo, y en algunas temporadas se va, que un pozo de 15, 20 metros ya perforado y que se utiliza para vender agua, o o un terreno que se utiliza para desechar los,
los desechos de las fondas, de los restaurantes en las zonas que no están en Fonatur, o en algún caso como en Zipolite y en Mazunte, que ese es un problemota en Zipolite y en Mazunte que no se habla, pero creo que es de los mayor reto que tiene esas pequeñas núcleos urbanos. Entonces, como tal, si pensamos el agua como que alguien se conecta a la red de agua y no paga, pues dentro de la zona Fonatur en Valles de Huatulco no existe. Lo que existe es un gran negocio de agua. Lo que sí existe en los otros lados es que hay pequeños hoteles boutique fuera con esta idea de vivir en la selva, de que no hay nada en los lugares contiguos aquí y que estoy con la naturaleza, realmente pues no registrar los pozos que utilizan, el agua que manejan y no se sabe cómo manejan los residuos, ¿no? Y de esos, ahí está lleno la costa, con hoteles boutique desde Huatulco hacia dirección hacia Guerrero. Perdón por ampliarme, pero me parece muy importante porque está lleno de hoteles boutique que mantienen una idea de pocos cuartos, un aprovechamiento importante de la privacidad de la gente que llega ahí, pero que el agua, el uso del agua para sus hoteles, sus restaurantes y los desechos, pues se enfrentan con un problema porque los tienen que estar, tienen que contratar para que alguien les saque los desechos o se tienen que hacer de un pozo o tienen que comprar pipas. Es todo un mercado en la costa y es un mercado urbano, ¿no? Que funciona muy parecido a Iztapalapa en pequeña escala, ¿no? Pero con unas temperaturas en, en verano muy altas, ¿no? Entonces, eso es otra forma de gestionar el agua en un clima así también. No, no lo determina, pero sí genera otras condiciones. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que ahorita generó un poquito de debate en el mismo chat. Queremos ver si dentro de su investigación nos puede explicar un poco las diferencias entre el consumo diario de un habitante normal con respecto al consumo de turistas en hospedaje. Y lo mismo nos estén en aguas residuales para que tengamos un poco más claro. Tiene su micrófono Perdón, silenciado. perdón. Ese siempre es una pregunta recurrente para los temas de agua, ¿no? Antes de dar una cifra específica, porque hay un estudio que hizo el doctor Germán Santa Cruz aquí, junto con el doctor Liceo Santa Cruz también, respecto al consumo de agua en establecimientos hoteleros en México, ¿no? Y lo que se hace ahí es un estudio cruzando una serie de variables, que es el volumen usado de los hoteles aproximado, ¿no? Oficiales, registrados, la llegada de turistas, el promedio de estadía y las noches de ocupación, ¿no? Entonces, pues lo que obtienen ellos en ese caso es que hay tres escenarios, un consumo de 150, 300 y 450 litros per cápita por día. Y entonces hay en cuatro entidades, por ejemplo, que consumen el 52.8% del volumen total anual del agua en esas condiciones, ¿no? Y el porcentaje está distribuido en los otros estados. Quintana Roo, por ejemplo, en ese estudio dice es en su conjunto el 30% del volumen anual para en esa tendencia del uso en los hoteleros. Remarco de nuevo, no todos los hoteles son igual y no todos los turistas son los mismos, ¿no? Eso me parece que es muy importante en términos de los estudios de agua, ¿no? A veces lo que se pide generalmente es cifras, ¿no? Dígame cuánto consume un turista. Bueno, un turista que ocupa un hotel, en el caso de Huatulco, que paga a la noche 300 pesos, ¿no? Que el hotel no tiene alberca, que el cuarto de hotel solamente tiene un ventilador y no tiene aire acondicionado, no tiene los mismos consumos de agua que el que paga, en el caso de Huatulco, el límite más alto que hemos encontrado es una noche 8,000, 10,000 pesos, solamente una noche, porque algunos tienen alberca y aparte de su jacuzzi, pues ese es un estudio que estamos tratando nosotros de hacer para dar una cifra aproximada en ese momento. Pero lo que les quiero decir es que ha resultado complicado, porque realmente en términos de los consumos, el Fonatur en algunos casos que mantiene medidores, ¿no? Y nos puede dar algunas cifras, pero
Eso para el consumo que entra de la red de agua de el Fonatur. Hay casos que hay que observar que los hoteles pueden tener una concesión de agua. Y entonces, lo que les quiero decir, no les estoy aventando un rollo, ni no estoy este, desmarcándome de la pregunta, es que exactamente eso tendría que ser una tarea del propio Fonatur y de las propias instituciones del Estado, ¿no? Tienen que decir, miren, aquí llegan tantos turistas y consumimos tanta agua en este momento, ¿no? Y tuvimos tanto ingreso por la venta de agua. Me parece que esa claridad ayudaría a entender la gestión del agua. Y ese es uno de los problemas y eso es de lo que se reclama para la nueva ley, que no se sabe exactamente cuánto consumo hay, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decirles es, realmente estas cifras que les dije del estudio son las que les puedo decir. No, nosotros estamos ahorita abocados a hacer una contabilización en el caso de Bahías de Huatulco, en esta zona sureste del municipio de Santa María Huatulco, que administra el Fonatur, para ver cómo se utiliza el agua en temporadas altas de turistas, diferenciando los hoteles, ¿no? En estas condiciones de infraestructura, porque exactamente cuando se dice que el espacio no es neutro, el cuarto de hotel tampoco es neutro, tiene una infraestructura distinta cada uno, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir un poco para el debate, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Olga Xochitl Cisneros. Ella nos pregunta si en su investigación en Huatulco se, se identificaron estas plantas de tratamiento de aguas residuales, si estas están funcionando, o sea, si se tiene el conocimiento y si se sabe si están conectadas, ¿no? Porque luego está la planta, pero no están conectadas a los usuarios. ¿Están contribuyendo a no contaminar? Bueno, realmente Huatulco, en Bahías de Huatulco, estas 5 plantas tratadoras de agua funcionan todas, ¿no? Y funcionan de forma distinta en la lógica social del turismo, ¿no? No todas funcionan, o sea, en octubre, noviembre, que no hay más que pobladores o trabajadores del sector turístico con muy poco turismo, pues no funcionan todas en la época alta de turismo, ¿no? Y, y fueron construidas en diferentes momentos. Sí hay un uso, no quiero decir eficiente, si hay un uso permanente de esas plantas, ahí mi crítica es, más que mi crítica, mi observación es que esa propia agua, no toda es desechada al mar porque es utilizada para las zonas de jardines. Imagínense administrar un pasto verde en la costa de Oaxaca a 30 grados centígrados, ¿no? De temperatura y de una humedad infernal, ¿no? Entonces, pues eso tienes que estar regándolo todo el tiempo, si no es decir, hay que generar un paisaje para el turista, ¿no? Para que nosotros podamos caminar y ver lo verde ahí. Entonces, para eso se utilizan. Todas funcionan sí, donde no funcionan, y eso tiene que ver con el manejo de agua en términos de las instituciones y me parece, del uso sociopolítico y de la importancia que se le da es, en el municipio hay dos. Una funciona, la otra no, y en parte el agua se va contaminada al río Huatulco, que desemboca en las lagunas en Bajos de Coyula. Ese es un problema, y ese es un problema porque el ayuntamiento tiene problemas muy fuertes, sí al interior, pero respecto a Fonatur, tiene que competir con Fonatur en eso, ¿no? Es decir, en términos de gestión de agua, tendríamos que observar eso en cada región, las condiciones territorializadas de esos casos que nos ayuden a tener visos de solución en esos manejos. Ahí se manejan las plantas de tratamiento en la lógica de vender agua y de mantener el paisaje, no en la lógica del derecho humano al agua potable y a un ambiente sano, ¿no? Sino un ambiente que se vende. Esa es mi observación. O sea, yo lo vería así como las plantas de tratamiento, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es del usuario Armida y pregunta si con lo que ha podido conjuntar en su investigación se tiene datos sobre la huella hídrica del sector turístico, en especial en hoteles ahí en la zona de Huatulco, o si sabe dónde se pueden encontrar datos como estos. Bueno, hay unos casos que se han hecho mucho en España, ¿no?
En Argentina hay casos que se han hecho con con esa metodología. Nosotros les decía, como un equipo de investigación, tanto aquí en el programa Agua y Sociedad, como unos compañeros en la Universidad del Mar, en Campus Huatulco, y los compañeros estudiantes que me han ayudado a recabar y a ordenar la información, y en los debates, a reunirnos, es que tratamos de ir hacia allá, ¿no? Con todos estos datos. Y en la lógica de entender el agua como un bien territorializado y diverso, ¿no? Y no solo como agua potable, sino como agua que está en el medio ambiente y que, pues, el mar funciona como artificio hidráulico para los turistas, ¿no? Porque si no lo tienes limpio, tanto la playa como el mar, pues generas una serie de problemas muy fuertes para la venta y la afluencia de turistas, ¿no? O sea, ahí Huatulco tiene varios sellos de sustentabilidad y tiene que ver con que limpian todo el tiempo la playa, ¿no? Y que manejan el agua. Pero esa es una parte, realmente tendríamos que verla en términos amplios, en términos de el derecho humano a un ambiente sano que implica el agua. Porque si no, nada más tenemos el agua potable y como venta para los hoteles, me parece que eso no ayuda a una buena ciudadanía y a mantener, pues, y a romper la inequidad en el acceso al agua. Eso podría decir. Muchas gracias. Doctor Edgar, vamos a otra pregunta que nos dice el usuario Olga, la doctora Olga. ¿Tiene México potencial para seguir abriendo zonas turísticas en los litorales? Si es así, ¿qué se debería tomar en cuenta para no cometer los mismos errores en el pasado, que en el pasado? Bueno, pues es una discusión de Estado, ¿no? Antes de que se me olvide, sí hay estudios de la huella hídrica en Iberoamérica, se los puedo mandar con una metodología muy específica, ¿no? En España principalmente se han hecho, perdón. Regresando a esto, como pregunta, bueno, cuando se hicieron los centros integralmente planeados, en el caso de Huatulco y de Loreto, por ejemplo, por los propios comuneros se planteaba una pregunta y también un reclamo. Decían, bueno, el problema no es el turismo, sino la forma como lo vienen a hacer, ¿no? Que tiene que ver como el manejo de las comunidades, de su territorio y de sus aguas, ¿no? Y ahí tenemos una cuestión con la ley, como aguas nacionales, la cuestión de los centros turísticos en el litoral y el uso de las playas, ¿no? Con los hoteles o para las plantaciones de papaya, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que si nos lo planteamos así, me parece que en términos de empleo, la respuesta automática va a decir sí, porque genera un montón de empleo y genera una derrama, pues en pirámide realmente, porque se lo quedan el hotel o el que administra la zona turística y urbana, los que venden los terrenos de segunda residencia, y los demás pues se van a quedando con la venta de tepache, la venta de cocos, etcétera. Eso, ¿no? Realmente mantiene una estructura piramidal y me parece que no es equitativa. Pero en el caso de que se pueden abrir, en esa lógica, pues el gobierno puede decir que sí. Desde mi lógica sería que tenía que ver con la autonomía y los usos del territorio que tienen los pueblos. En el caso de la costa de Oaxaca, por ejemplo, ahí tenemos una serie de problemas de límites territoriales y de usufructo por parte de los bienes comunales y de los territorios indígenas. O sea, los comuneros de Huatulco todavía reclaman la expropiación de 21,000 hectáreas que se les hizo de todo el litoral, ¿no? De un tajo. Primero, porque los bienes comunales no estaban en la ley, quiero decirlo. eh, no aparecían en el registro agrario nacional como comuneros, se tuvieron que registrar legalmente para que los pudieran expropiar y eso ocurrió en un día en Huatulco, con Salinas de Gortari, como se manejaban el neoliberalismo así, ¿no? Y después se expropian y se lo quedan ellos, ¿no? Entonces, y hacen un campo de golf, que eso también es muy importante en el campo de golf para administrarlo con agua residual y agua del Fonatur, ¿no? En el caso de Huatulco. Entonces, desde mi punto de vista, tiene que ver con ese manejo y ahí se tendría que no solo preguntar a las comunidades, sino generar no una idea de un solo el uso turístico, sino en los pueblos, me parece, tienen un uso diverso del territorio. No se niegan al turismo, pero
focalizarlo al turismo, lo único que lleva, me parece, es a urbanizar la zona, tanto los ríos, el agua, el paisaje, y no permite otras actividades que pueden sustentar su vida, la producción de alimentos sanos, ¿no? La producción de un medio ambiente sano, la producción de, de una vida distinta, me parece, ¿no? Parece muy utópico, pero me parece que por ahí está una de las claves para esa gestión y el impulso del turismo, tanto en el litoral como en la montaña, ¿no? Porque si no premia lo mercantil, como es el caso. Muchas gracias, doctor. De repente que nos explotaron ahorita las preguntas, tenemos muchísimas, la gente está muy interesada. Vamos a seguir con un par más y lamentablemente no vamos a poder leer todas por el tiempo. Sin embargo, se le van a compartir a usted todas las preguntas igual con los usuarios. Vamos a juntar unas dos preguntas que tratan más o menos de lo mismo. El usuario de Héctor Camacho y Ángel Merlo están preguntando sobre el papel y el impacto del Comité de Cuenca del Río Copalita. ¿Cómo ellos se han involucrado? ¿Cuál es su opinión en estos instrumentos de gestión? ¿No? Y cómo han ayudado a la gestión de los recursos hídricos de la zona. Bueno, obviamente hay un involucramiento directo. Hay que decir que eso se me pasó, discúlpenme, me disculpo, que el organismo de Cuenca, Pacífico Sur, con los consejos de Cuenca que tiene en la costa de Guerrero y en la costa de Oaxaca, tiene en la costa de Oaxaca una comisión de Cuenca, 4 comités de Cuenca y un cotas y un comité de playas y 5 comités de playas limpias. ¿Por qué digo eso? Para ampliar un poco la pregunta. Sí, pero esa es parte de la discusión también de la ley y de cómo se involucran. ¿Qué intereses representan? Me van a decir que no, pero representan los del sector turístico, que es el gran problema, ¿no? Y del sector turístico, ¿cuál sector turístico? Que está asociado a una pregunta que veo de las zonas áridas. No todo el turismo es igual, incluso en el litoral, ¿no? Ir al litoral no es, o sea, sí es generalmente el recurso ahí estratégico es aprovechar la playa, es el núcleo del turismo, pero no es lo mismo en el sentido de cómo se ocupa, qué hotel se ocupa y cómo puedes pagar una habitación de hotel. En ese sentido, el Comité de Cuenca, como ha planteado, ha tenido una serie de programas interesantes a nivel de Cuenca. En mi caso y en la discusión que tenemos en el programa Hoy Sociedad y en las discusiones que se han tenido en Agua para Todos, pues había una discusión muy importante respecto a la idea de cuenca y de territorios hídricos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, yo mostré la cuenca como un contexto, pero cuando hablé en términos territorializados de unos pozos de agua subterránea a las márgenes del río Copalita, que están en la cuenca del Copalita. Pero la cuenca del Copalita, nos podemos ir a San Miguel del Puerto, donde están las cascadas de Copalitilla, y tiene una realidad hídrica y territorial totalmente distinta a la de la costa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son lo que ha representado y cómo ha participado? Pues ha participado en programas de reforestación, en concientización de manejo del agua, en la lógica global de cuidado individual del agua en la regadera de tu casa, ¿no? En el cuidado de la playa, no tirando una basura, pero no cuestionando, desde mi punto de vista, pero no exclusivamente es el comité de cuenca del río Copalita, sino los comités, no cuestionando quiénes están representados ahí, si el sector turístico, los campesinos, las señoras que tienen que utilizar el río todavía para ir a lavar. O sea, lo que implica eso como trabajo es una barbaridad en el sentido de que hay que ir al río, y no es fácil, no solo por toda la jornada que implica, sino porque es recurrente cuando no hay agua. Y el turismo todo el tiempo lo tiene. Es decir, cómo se representan esos intereses en los comités de cuenca. Pasa un poco parecido como la industria aquí en San Luis. ¿Quiénes están en los comités de cuenca, no? Si hacemos un esquema de quiénes son los personajes y los intereses políticos, pues nos encontramos con muchas sorpresas, ¿no? Ese es un gran problema en la gestión del agua. Y en ese caso de las mujeres que van a lavar al río, pues no están representadas y es un uso. No tendrían que estar en el río. Se quejan por estar en el río, pero tienen que estar en el río. Y el turismo todavía lo utiliza como una postal exótica para vender ese paisaje, imagínense, ¿no?
Eso es un gran problema en esa zona. Y muchos ríos, incluso canales que eran ríos, canales ahora que eran ríos, cuando llevan agua, pues la gente va a bañarse todavía y a lavar su ropa, porque no tienen agua en la época alta. Ahí esos intereses tampoco son representados. Y no son pocos, no son dos señoras, no son tres señoras, son el mundo urbano que vive en el centro turístico y que se queda sin agua para el sector turístico. Ahí me parece que está una de las discusiones. Y en cierta manera es una discusión global que tiene que ver con la ley de agua y la transformación de la ley, pero también cómo se tienen que tener representaciones diversas, territorializadas de esos usos de agua, ¿no? Entonces, no es una grilla específicamente, por decir, permítame la expresión, con el Comité de Cuenca, sino un problema de gestión muy grande y que es real, ¿no? No estamos diciendo mentiras. A quienes representan, creo que tendríamos que ser más democráticos en ese sentido, en todos. Eso es lo que podría decir. Muchísimas gracias, doctor Talledos, y muchísimas gracias también a nuestros casi 180 asistentes en conjunto entre el Zoom y el Facebook. Muchísimas gracias. Ya, por desgracia, se nos acabó el tiempo. Estábamos bien entrados en la conversación y te digo que explotaron las preguntas al final. La verdad, está la gente muy interesada en tu investigación. Muchísimas gracias. Tuviste muchísimas felicitaciones que vamos a compartir el chat para que ya veas los Gracias. usuarios específicos. No sé si trajiste porra, pero fueron muchísimos, ¿no? Entonces ahí vas a Mm, poder verlo. No, tantos, no, creo que no tengo tanta familia, la verdad. Pero gracias, les agradezco. Lo que quisiera decir, si me permite, Jorge, tantito, es esto de las zonas áridas, que es un tema pendiente. Lo que quiero decirle es que en zonas áridas el turismo se practica de forma distinta, pero los hoteles boutique, por ejemplo, Real de 14, funciona como una zona urbana, ¿no? Realmente el agua es urbanizada. Ese es un tema, yo también ya me emocioné y es como otro proyecto, ¿no? Y hemos tratado de hacer eso, pero no da la vida. Más bien les invito ahí que se den una vuelta aquí a San Luis Potosí para al programa Agua y Sociedad en el Colegio de San Luis. Tenemos abierta la convocatoria de la maestría en gestión sustentable del agua. Pueden plantear esos temas. Realmente es muy interesante estudiarlos, ¿no? Y discutirlos y entender la lógica para ver qué se puede hacer, ¿no? Es una cosa nada más de estar diciendo todo está mal, ¿no? De que todo está mal realmente, pero sí tenemos que ir más, somos optimistas realmente en el programa de Sociedad, créame, algunos compañeros, ¿no? Entonces, están invitados aquí. Cualquier cosa, pues dejaré mi correo, es así, mi edgar.talledos@colsan.edu.mx, muy fácil, ¿no? De todos modos, se los dejaré ahorita en el chat. Sí, Gracias, muchísimas Jorge. gracias, doctor. A ver si nos puede dejar su contacto y también a ver si nos puede dejar el link justamente al programa de maestría que también está invitando. Ahora vamos a Sí, invitar también a todos nuestros participantes a la tradicional foto de familia, en lo que van prendiendo sus cámaras. No quiero dejar de pasar, no quiero dejar pasar la oportunidad para recordarles rápidamente lo que viene la siguiente semana. El martes tenemos el espacio de divulgación en la nube, bitácora de viaje, experiencias de colaboración en las Islas Marías. Es el 2 de marzo, a las 5 de la tarde, es otro horario. Regístrense en atul.org.mx. El siguiente viernes, el flujo de aguas en manglares de la molécula del ecosistema con José Luis Andrade Torres del Centro de Investigación Científica de Yucatán. El viernes 12 de marzo, Alexander Serrano del Banco Mundial nos va a hablar de la economía circular del agua, sus desafíos y oportunidades. Y Anayeli Cabrera, coordinadora para la atención de humedales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, nos va a platicar de la Convención Ramsar. De nuevo, los posgrados, otra vez, el comercial lo pueden encontrar en posgrado.imta.edu.mx. El blog de perspectivas, todos los lunes, los esperamos a que nos lean y esperamos sus comentarios también en redes sociales. El Acueducto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en @imta_mx, en Facebook, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, igual en LinkedIn, y en YouTube como Canal IMTA. Van a poder ver este seminario, van a poder compartirlo si les gustó, y los esperamos el siguiente viernes, el siguiente martes, y en todos los que tenemos, todos los eventos que tenemos y vamos a tener este año. Ahora sí vamos a pasar a la foto de familia. Yo creo que ya están prácticamente los que pudieron prender sus cámaras, todas las cámaras prendidas. Vamos a hacer 3 tomas. Vamos a hacer la primera. 1, 2, 3.
Vamos a hacer la segunda. 1, 2, 3. Y la tercera, como a mí me gusta, porque es viernes, celebrando que ya es viernes, se acerca el fin de semana. Exactamente, con la tacita, con lo que quieran. A la de 3, 1, 2, 3. Muchísimas gracias, doctor Edgar Talledos. Muchísimas gracias a todo el equipo del IMTA que hizo posible esto, a la doctora Male Salgado, al equipo de comunicación. Fue un tema súper interesante. Y muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, porque esto no podríamos hacerlo también sin ustedes, ¿no? Si no tuviéramos asistentes, el espacio del conocimiento del IMTA se acabaría. Y gracias a ustedes que están aquí cada viernes, que nos comparten, que les dicen a sus colaboradores de trabajo, ¿sabes qué? Vente los viernes a las 10 a escuchar a estos del IMTA, ¿no? En estos temas tan interesantes que traen. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí el siguiente viernes, el siguiente martes también. Y síganse cuidando, pónganse la vacuna cuando les toque, es muy importante. Y bueno, pues muchas gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego, muy bien. Gracias a todas y a todos. Hasta luego.